Gracias. Ya vea, perdón. Pues recording in progress. Vale. Bueno, como os comentábamos, una vez que queráis ya queráis conocer los materiales y tenerlos a disposición de vuestro centro, os daremos los enlaces correspondientes y únicamente para luego poder tener una, bueno, hay un registro, ¿no? Por temas más de justificación, ya que el proyecto es gratuito, entonces sí que tenemos que decir, oye, que de verdad que estos centros han participado. Deberéis de rellenar brevemente estos datos. No hace falta que a lo mejor pongáis el código, pero sí que, bueno, tener un cierto registro para saber que lo estáis haciendo. Una vez que los rellenáramos, si quieres puedes pasar a la siguiente pantalla. Aquí tendríamos el grosso de todas las actividades, que son, como os decía mi compañera, el proyecto estaría dividido en tres grandes bloques. Uno, el bloque principal, que es el que además en la web veis que es el que más se ve, acceso a juego interactivo, y por otro lado, un bloque de actividades previas para ir calentando y un bloque de actividades posteriores. En el caso de segundo y tercer ciclo, nuestra recomendación es que el acceso al juego interactivo se haga siempre de manera, bueno, con las actividades que facilitamos a nivel de web. En cambio, en primero y segundo de primaria, sí que os recomendamos, la recomendación es que además del acceso al juego interactivo, que sería como la parte más web, utilicéis sobre todo los vídeos y los combinéis con actividades que son más manipulativas. Perdonad. En las actividades previas, si quieres mostrarlas, bueno, pues tendréis un dossier en la que ahí os aparecen, pues eso, Desde la pues página, si le dais a actividades previas, se os aparece aquí como todas las comunidades autónomas donde estamos trabajando el proyecto, donde se ha trabajado ya, ¿vale? Entonces tendríais que pinchar en la vuestra Junta de Andalucía y directamente en el ordenador se os abriría esto. Perdona, a ver. eso es. Entonces, una vez que llegamos a estas actividades, bueno, pues tenemos actividades desde más, perdón, unas actividades más creativas de, por ejemplo, pues esto, hacer unas pulseras emocionales o combinar e identificar las emociones básicas a través del arte. Bueno, pequeñas actividades sencillas que nos introducen el tema de las emociones y nos introducen de una manera muy ligera lo que luego iremos viendo en la actividad central. En el caso de, por ejemplo, ¿no? Pues la identificación de las emociones y el que reflexionemos con el alumnado que en cualquier caso las emociones son universales y que no son estancas, es decir, no siempre vamos a sentir la misma emoción y todo el mundo más o menos sentimos las mismas emociones, ¿vale? En el caso, las actividades posteriores, en cambio, estarán más enfocadas en intentar afianzar lo que ya hemos visto en la actividad central, en la actividad interactiva. Entonces, sobre todo, ahora veremos bien esto de la actividad central, sobre todo vamos a apostar por trabajar con el alumnado la gestión emocional. No tanto ya la identificación de emociones, sino su gestión y cómo la podemos gestionar con actividades sencillas dentro del aula. Para nosotras, ya os hago como el pequeño spoiler, la gestión emocional la hacemos a través de una regla mnemotécnica que hemos diseñado para ad hoc para el proyecto, ¿no? De un para, piensa y propone. En la actividad central, si quieres enseñarlo, nos acompañarán en todo nuestro viaje por las emociones, porque esa es la metáfora que queremos trabajar en el proyecto. Nos acompañará tanto Vicen como Inés, por lo que como este proyecto se inició en un momento, desde luego, interesante,
a nivel mundial, que era tras la pandemia. Quisimos que este proyecto, por eso que os decía también la universalidad del mismo, lo hicimos de tal manera que Vicen e Inés pueden guiar totalmente todo el proceso, o bien vosotros y vosotras como docentes podéis ser los viceneines en vuestra clase. Y entonces estos personajes, silenciarlos e ir trabajando con el alumnado y que las explicaciones las deis vosotras o sí, las del profesorado y que la interacción, por lo tanto, con el alumnado sea más como una sesión normal. La actividad principal, es decir, esta actividad interactiva también tendría como tres fases, que sería una primera parte, si quieres poner una primera parte previa de, bueno, como la metáfora es el viaje, pues hablamos de que todo el mundo tenemos emociones y que igual que nos preparamos en un viaje, preparamos la maleta y ponemos la ropa, bueno, y esta maleta la tenemos que hacer consciente y pensando en si nos vamos a la playa necesitaremos unas cosas diferentes que si nos vamos a la montaña. Bueno, pues pasa lo mismo con la gestión emocional. Todo el mundo tenemos las mismas emociones y dependiendo de las acciones que ocurran a nuestro alrededor y cómo nos estemos sintiendo, tendremos que coger una u otra emoción e identificarlas. Entonces, es bueno tenerlas ordenadas, igual que si hiciéramos una maleta, ordenar bien las emociones para que así podamos luego rápidamente identificarlas. No estoy viendo bien el chat porque como estoy hablando, pues no doy para todo. Pero en el caso de que tengáis alguna pregunta, os invito también a que o bien os desmutéis, os desilenciéis, vamos, os pongáis sonido y la digáis a viva voz, o si queréis también la podéis escribir por el chat. Y ya Laura, si te parece bien, me vas comentando si ves alguna, ¿vale? Porque estoy como mirando de reojillo. Bueno, Vale. entonces, como os comentaba, esta sería como este primer inicio que nos vale como de reflexión a través de esta metáfora del viaje, para que también lo que veíamos es que al trabajar el tema de las emociones era interesante, bueno, poder poner el foco en ellas y entonces también tenéis la posibilidad de hacer una pequeña relajación de aproximadamente un minuto, que también está pautada por Vicente e Inés y es simplemente para entrar en calma con el grupo y poder trabajar desde ahí, ¿no? Y empezar ya, por lo tanto, las emociones desde esa propia calma y desde ese propio autoconocimiento de las propias sensaciones y emociones que tenemos, bueno, que tiene el alumnado y que tenemos las personas adultas, claro. Una vez que pasáramos esta parte, iríamos a la parte central. He de deciros que veis que, bueno, esta sería la parte central, que como veis sigue la estética de un viaje y entonces serían cuatro paradas. La primera parada sería qué son las emociones, la segunda parada, espera un segundillo antes de darle, vale. La segunda parada, tipos de emociones, la tercera, si ya sé cuáles son las emociones, puedo identificar cuáles son más agradables y cuáles son menos agradables, y hemos hablado en la primera parte en la que las emociones son universales, por lo tanto, es indispensable trabajar la empatía. Si ya, además de identificar mis emociones, soy capaz de empatizar, bueno, pues ahora encontremos estas estrategias. Entonces, estas serían como las cuatro paradas de este viaje emocional más significativas. Cada una para que así tengas siempre como un mismo diseño, siempre se ve un vídeo de menos de un minuto, ahora vamos a ver alguno como ejemplo, y después de ese vídeo los personajes hacen un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Nuestra recomendación es que ese resumen lo podéis escuchar de boca de Vicente e Inés, pero también que lo hagáis vosotros y vosotras como docentes con vuestra clase. Y después del resumen habría una actividad vinculada. Como os decía, en el caso de los cursos más avanzados, sí que las pueden hacer con la pizarra interactiva. Entonces, lo que hacemos es que todo el mundo, tenéis proyectada la pizarra interactiva y
Dependiendo de la clase, pues algunos niños van al encerado para poder hacer la actividad o se puede hacer en grupos y luego ponerlo en común, etcétera. En el caso de, y entonces para que toquen también la pantalla, etcétera. En el caso de primero y segundo de primaria, lo que hacemos es que en los materiales didácticos que os enviaremos, a cada uno de los vídeos le asignamos unas actividades más manipulativas. Entonces, os damos también los materiales que siempre van a ser materiales muy sencillos, nada rocambolesco, y aquello que puede ser un poco más rocambolesco, que serían las fichas, todo es fotocopiable, imprimible y en tamaños normales para que cualquier centro en cualquier condición pueda acceder a ellos, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, tipos de emociones, pues con el alumnado pues con el alumnado de educación de primeros cursos, pues podemos hacer, vamos a hacer como un cuento de las emociones y en cambio con el alumnado de los últimos cursos, pues la misma proyección les va sacando algunas situaciones y deben de identificar si esas emociones que aparecen en pantalla son o no son agradables, ¿vale? Y qué emociones son las que aparecen en esa pequeña situación que se les muestra. Si quieres, puedes poner alguno de los vídeos, lo vamos a poner sin sonido, que es más sencillo, pero bueno, todo viene, como ya os digo, locutado y cuando tengáis acceso a los materiales, bueno, pues veréis, también podéis escuchar lo que dicen, simplemente para que veáis un poco cómo sería la actividad. Le damos al de empatía, Bea, por ejemplo. Vale, que quieras. Venga, pues para adelante. Aquí, ahora que le ha dado a mi compañera, bueno, pues antes de entrar en el vídeo también va haciendo como pequeños resúmenes de todo lo que se va a ir encontrando. Nos parece interesante que los materiales didácticos, bueno, sí, basándonos en estas metodologías activas, el poder adelantar al alumnado lo que va a ver y poder luego resumir y poner en otras palabras lo que acaba de trabajar, pues eso favorece la significación del propio aprendizaje. Lo voy a poner, aunque no se va a oír, pero bueno, como está locutado también, pues, Eso o sea, es. locutado está en contexto. Subtitulados, sí, todos los Claro. materiales que hacemos están tanto en audio como en escrito. Y luego están diseñados pues, por un equipo que conocemos cuáles son las imágenes que pueden ser más visibles para todo tipo de alumnado, ¿no? Sin hacer... Como veis, si quieres pon un momentito, hay nada, son 35 segundos, el más largo es el de 47 creo recordar. Sí, no llegan al minuto, un poquito Acabo más. de... Pero yo creo que sí que es el más largo, es el de 47. Y Por como os ahí. decíamos, eso en cada una de las actividades, en cada uno de los vídeos. Espera, si me dejas ahí un segundo y además así ya explico. Que en cada uno de los vídeos, como veis, podemos encontrar una actividad posterior. Ahora veremos cómo. Abajo tenéis la línea de tiempo, la línea de las estaciones para saber en qué lugar estáis en cada momento. Luego, abajo centrado. Arriba a la izquierda es para que se pueda poner en pantalla completa. Arriba a la derecha tenéis un símbolo de interrogación para que si fallara en cualquier momento, bueno, pues ahí tenéis los datos de contacto si lo quieres poner, si quieres dar al botón de interrogación. Los datos de contacto para que así en cualquier momento nos podáis contactar. Y por último, abajo a la derecha tenéis dos flechitas. Esto significa que si le damos a este botón, seguimos avanzando, con lo cual después del vídeo daríamos a las dos flechitas y nos llevaría al pequeño resumen que hace Vicene Inés sobre lo que acabamos de ver y a la continuación de la actividad. También en algunas, en la mayoría de las pantallas, veréis una, es sutil, porque claro, está hecho para que sea sutil, una pequeña marca de agua redonda, en este caso la podéis ver abajo a la izquierda, ¿verdad? Eso es como el botón secreto
para que podamos, imagínate que queremos volver a ver el vídeo. Y entonces, para no volver desde el principio de la actividad, bueno, pues con este sería como el botón secreto para poder ir manipulando más rápido el proyecto. Nuestra recomendación, que ahora cuando terminemos, bueno, lo voy diciendo ya, nuestra recomendación es que antes de que lo hagáis en clase, os lo reviséis vosotras y para que así adaptéis el contenido a lo que más os interesa. Y cuando vayáis a dar la sesión, bueno, pues sepáis cuándo tenéis que saltar o cuándo preferís que la locución siga, ¿vale? Entonces, por eso está el botón secreto, por así decirlo. Bueno, si quieres, continuamos. Vale. Aquí, por ejemplo, bueno, pues lo que hace es ver una situación y debemos de identificar qué emoción es la que es, ¿no? Tengo ganas de viajar y conocer otras personas cuando en el cole hablamos de geografía. Bueno, pues en principio asco no sería, sería más bien curiosidad. Vale, si le diéramos a otra que no es curiosidad, bueno, nos manda un mensaje de vuelve a intentar. ¿Lo has sentido eso alguna vez? ¿Sí o no? Y entonces aquí podéis hablar con la clase de la curiosidad, no solamente con esta actividad, sino que, en qué lugares, en qué situaciones sentimos curiosidad. Entonces, como la anterior era tipos de emociones que las dividimos entre agradables y no agradables, pues podemos también hablar si la curiosidad es o no una emoción agradable. Eso es. Y entonces, para trabajar la empatía no solamente se trabaja para eh, emociones menos agradables, que también, sino también para emociones agradables. Entonces, bueno, ¿cómo gestionarías, cómo hablarías con tu compa de iros a viajar por el mundo? ¿Cómo le acompañarías en esa emoción que estás sintiendo? Y entonces ahí, bueno, pues generar el debate y sobre todo generándolo desde esta visión, desde que la empatía muchas veces la trabajamos de cuando alguien tiene una emoción no tan agradable, pero que también hay que acompañar en las emociones agradables. Esta sería, por ejemplo, una de las actividades. Hay en cada, como os decía, en cada uno de los vídeos hay una vinculada. Una vez que ya hemos pasado por esas 4 estaciones, llegaríamos como a nuestro destino final, al que ya somos gestores de las emociones. Y por lo tanto, este es el último bloque en el que se dan las conclusiones, que nuevamente Vicente e Inés, ¿no?, nos van explicando todo el proceso que hemos ido viendo con los vídeos y con las actividades realizadas, que lo podéis hacer también vosotras. Y así, como hemos concluido, ¿no?, nuestro viaje, bueno, pues que pues poder obtener ese abono transporte de las emociones, ¿no? Y para ello lo que hacemos es una pequeña actividad en la que o bien en pequeños grupos o bien en grupo clase, vamos hablando sobre alguna acción que hay, alguna situación ocurrida dentro del aula, dentro de la realidad, y, y vamos viendo las diferentes fases que hemos visto. ¿Qué emoción sentiste? Si fue esta agradable o desagradable, cómo se sintieron las otras personas y cómo gestionarías. En el cómo gestionarías es a través de las reglas que no hemos puesto en el último vídeo, pero que son siempre piensa, uy, perdonad, para, piensa y propón. La regla de las 3 Ps, ¿vale? Entonces, este material aproximadamente se tarda, bueno, se puede tardar infinito, pero nosotras lo hemos diseñado para que se tarde
50 minutos. Es decir, que hacer la actividad desde la actividad interactiva, desde que comenzamos con arreglar nuestra maleta hasta que terminamos poniendo un ejemplo real sobre una situación vivida en el centro o, sí, en el centro o en la lógica de la comunidad del centro educativo, serían unos 50 minutos. Una vez que se termina el proyecto, luego también tenéis la posibilidad de acceder a estos formularios que aparecen ahora en la pantalla para tanto las clases como el alumnado como en el centro. Por si acaso le queréis dar ese abono que hemos dicho a cada uno de los niños y niñas de vuestra clase a través de un pequeño diploma. Una vez esto, como serían 50 minutos, nuestra recomendación es que pues, en la semana siguiente podáis seguir trabajando y afianzando con actividades posteriores. Una de ellas, como os decía al principio, sobre todo se centran mucho en el tema de la gestión emocional a través de las 3 Ps. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que más utilizamos es la de los rincones emocionales. Entonces, que en cada clase hagamos la reflexión de qué son, cuáles son aquellas acciones que nos facilitan la gestión emocional cuando las 5 emociones básicas, que serían, nosotras siempre hablamos de Marta para significarlas, M de miedo, uy, no sé deletrear, M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y A de asco. Entonces, en cada uno de los rincones de clase, bueno, por grupos, pues trabajan cada una de estas emociones para identificar qué son aquellas acciones que les regulan en cada una cuando se desregulan de estas emociones. Es decir, cuando siento realmente rabia, ¿qué es lo que me hace que esta rabia pueda dejar de, de sentirla de una manera tan intensa, ¿no? Bueno, pues a través del para. ¿Qué tengo que hacer para parar cuando tengo muchísima rabia dentro? ¿Qué tengo que hacer para pensar y que tengo que identificarlas y observarse de manera eh, interna? Y luego eh, ver cuáles son las alternativas para esa gestión y en la última parte proponer esas estrategias. Esto sería como la parte, esto sería como todo el proyecto. Nosotras, como os decíamos al comienzo, nos gusta que este proyecto, y así lo venimos ejecutando hace un montón de años, y es precioso porque un montón de gente, bueno, pues el feedback que vamos teniendo de todo el profesorado, porque también nos pedimos eso, un pequeño feedback, ya sea a través de un pequeño cuestionario que lo podéis encontrar también en la web, como de todos los mails y mensajes que nos queráis enviar, porque de ahí vamos haciendo año tras año las mejoras necesarias. Y lo que hemos ido viendo a lo largo de estos años es que a lo mejor un centro educativo ha querido hacerlo de la manera en la que os lo hemos contado ahora, o bien que cada día de tutoría han trabajado solamente un vídeo y las actividades correspondientes al mismo, para así poder profundizar más, porque lo han mezclado con otras actividades de otro proyecto que ellos estaban trabajando en ese momento. Y entonces, bueno, pues se ha ido haciendo todas este tipo de adaptaciones que estamos encantadas de escucharlas, porque como os decía, que nosotras lo que queremos es que vosotros seáis los protagonistas del proyecto y que no sea el proyecto de Laura, Jorge o mío, sino que sea el proyecto de cada uno de los centros y que cada uno de los centros lo haga a la manera en la que lo queráis. Por eso tenéis a 2 personas que estamos aquí para que nos podáis ir preguntando todas las dudas. A lo mejor que ahora dices, ay, pues no me ha quedado muy claro, pero no quiero hacer ninguna pregunta o tengo que hablarlo primero con mis compañeras y compañeros. Bueno, todo este tipo de cosas también, sentidos libres, porque como tenemos vuestros correos electrónicos, a partir de mañana os mandaremos también la grabación, las indicaciones para que podáis participar, que es muy sencillo. Ahora si eso Laura os lo cuenta, y el que nos vayáis diciendo cómo queréis que nosotros os acompañemos en este viaje en las emociones. Os recuerdo antes de que darle paso a mi compañera que el proyecto es totalmente gratuito, que tenéis que os daremos acceso a todos los materiales y,
bueno, y que cualquier duda que ahora os pueda surgir, estaremos encantadas. También el proyecto lo puede hacer una única clase o lo puede hacer todo el centro educativo. Eso dependerá más de vuestros intereses como centro, pero no de los nuestros. Entonces, nosotras vamos a estar apoyando a vuestro equipo, sea un CRA, un centro rural agrupado, o sea un centro línea 7. Así que en ese sentido, por favor, sentidos comodísimos para poder participar de cualquiera de las maneras que queráis participar. Y por mi parte, si quieres, te devuelvo a dar paso, Laura, y todas las dudas, ir contándolas. No he visto que haya muchas preguntas, o sea, si queréis ir dejando por el chat alguna duda que tengáis o si la queréis ir diciendo por aquí con voz, como queráis, estamos disponibles para responderlas. Y nada, yo ahora a la hora de proceder a partir de este momento, pues bueno, lo primero deciros que vamos a estar, vea yo, para lo que necesitéis, es decir, que si ahora sé que en algunos centros solamente se conecta una persona y la idea es que luego la información se la facilite al resto de claustro o de profes que vayan a participar. Si consideráis que es conveniente que organicemos alguna otra reunión a nivel centro para poderos explicar más detalladamente o alguna duda que os surja, alguna adaptación que consideréis necesaria, pues lo podemos organizar, ¿vale? Nosotros estamos pendientes de vuestras necesidades. Y a partir de ahora lo que haremos mañana os enviaremos un correo con los materiales, ¿vale? Los dosieres que son PDF con las actividades previas y posteriores y las actividades del primer ciclo, ¿vale? De primero y segundo y el link de enlace que os lleva a la página que hemos estado viendo ahora, ¿vale? Ya sabéis que a través de esta página podéis también encontrar las actividades previas y posteriores, pero igualmente os las mandaremos para que no pues la tengáis ya, es más fácil. Entonces, eso iría en el correo de mañana y también iría un documento que se llama compromiso de participación, que es el que necesitaríamos que nos firmarais, ¿vale? Son los datos del centro a nivel centro, ¿vale? Es uno por cada centro. Nos tendríais que poner el número de aulas que quieren participar, aproximadamente el número de alumnados que hay en cada, bueno, haciendo un recuento de todas las aulas que participen y aproximadamente también las fechas cuando queréis desarrollar el proyecto. Pues, por ejemplo, si lo queréis desarrollar durante este segundo trimestre, pues nos ponéis segundo trimestre o mes de abril, lo que consideréis según creáis que lo vais a poder hacer, ¿vale? Y nada, esto sí que pedimos por favor que nos lo mandéis, el compromiso de participación, porque es lo que luego nosotros tenemos para cerciorar de qué centros han participado. Y sí, lo enviaría yo, Pepa, eso es. Mañana en el correo que os enviemos, vamos, vendrá eso, los materiales, el link de enlace y el compromiso de participación. También os vamos a dejar el link de un cuestionario de satisfacción, ¿vale? Porque al terminar lo que es la actividad central, lo que hemos estado viendo con Bea, da acceso, pone acceso al formulario. Es como un pequeño cuestionario a nivel profe, ¿vale? Es anónimo en el que, bueno, pues vosotros podéis valorar qué os ha parecido el proyecto, la metodología, los contenidos, si variaríais algo, alguna observación que queráis dar. Estamos completamente abiertos a que nos digáis lo que pensáis del proyecto, porque al final, como ha dicho Bea, es lo que nos ayuda a mejorar. Entonces, eso lo podéis encontrar al acabar la sesión central, pero igualmente os voy a dejar también en el correo que os digo de mañana el link de enlace al cuestionario directo por si el día que hagáis la sesión pues nos da tiempo a hacerlo por lo que sea, pues que os podáis meter cuando queráis, que ya os digo que es muy cortito, ¿vale? Os llevará 2 minutillos, no mucho, y nos lo rellenéis cuando podáis, que bueno, pues es importante para nosotras. Y eso, el formulario se rellena, esas son cuantitativamente, o sea, te pone preguntas y te pone marca del 1 al 4, entonces tú vas marcando la que consideres y luego te pone como un espacio de observaciones para, pues si tienes alguna objeción que decir, pues fenomenal. Y nada, es sobre, a ver, voy a ir leyendo preguntas. Mira, hay una que no, lo que no queremos es haceros trabajar de más. Entonces, Lourdes, no tenéis que hacer ningún Ay, de informe memoria, ni memoria, no os preocupéis, para eso nada. nos dedicamos nosotras. Lo que sí que, bueno, ya iréis viendo la relación, pero que nos encanta que, que no queremos simplemente ser un repositorio de materiales, sino que estamos encantadas de poder conversar con vosotras para hacer las adaptaciones, para que nos digáis, pues mira, yo tengo a este tipo de alumnado en mi clase. Entonces, si luego tú nos quieres contar
qué adaptaciones has hecho o lo que sea, perfecto, porque esto que luego nosotras lo recogemos, pero en ningún caso ni informe, ni memoria, ni datos específicos de ningún alumno ni alumna, nada. Lo único es la hoja de compromiso, que sería, bueno, pues tiene que ir firmada por el centro. Y es de como este proyecto es gratuito, pues para luego justificar a la Junta de, oye, de verdad, que este proyecto lo está haciendo muchos centros educativos. Entonces, sigue favoreciendo el que podamos venir a Andalucía a hacer más proyectos de este tipo. Entonces, sería eso lo único que necesitamos. Pero lo que no queremos es que hagáis nada de trabajo extra y menos burocrático. En cuanto a educación infantil, sí, también se puede adaptar fácilmente. Así que podríamos trabajarlo con vosotras de manera más individualizada, aunque las actividades, con la adaptación de las actividades de primer ciclo, con eso se trabaja más o menos, porque es verdad que, por ejemplo, hay actividades de hacer un cuento. Bueno, pues las podemos adaptar para que el alumnado de infantil pueda trabajar también ese cuento, que vean el vídeo, a lo mejor en infantil, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, Laura, pero sí que los vídeos se vayan viendo uno cada día, por Sí, ejemplo, como y más, se vaya sí, trabajando como más despacio, ¿vale? sí, totalmente de Y en acuerdo. mi centro de una niña, genial. En el caso de la alumna que tiene discapacidad visual, bueno, como todo va locutado, eso es lo bueno, entonces puede escuchar todos los vídeos, todas las explicaciones que dan Vicen e Inés y las actividades pre y post son también fácilmente adaptables, con lo cual no habría mucho problema. Si quieres, Susana, del CEIP Reyes Católicos, esto en el mail, nosotras te enviamos un mail mañana con toda la actividad, con todo. Pues tú sobre ese mail nos vuelves a comentar esta cuestión y empezamos a trabajar de manera conjunta, sabiendo un poco más cuáles son las necesidades de tu alumna en concreto. Y luego, ¿debemos Una cosa, recoger Bea, algunas evidencias? No. una cosa, sobre lo de los correos, que he leído una pregunta un poquito más arriba, sé que a qué correo lo íbamos a enviar, si al del centro o al que... Ah, Yo lo envío desde donde hemos recibido los correos que os habéis apuntado al webinar, ¿vale? Que sabéis que habéis mandado un correo diciendo qué día os ibais a apuntar o tal, pues es el correo que nosotros tenemos guardado para enviaros, que generalmente en muchos casos son el del centro, el correo del centro, pero en algunos casos también es el correo específico de la persona que lo haya mandado. O sea que, bueno, me imagino que al final, como tendréis contacto con el resto, si va a participar más personas de vuestro claustro, pues tener en cuenta que se lo enviaremos desde el que nos lo enviasteis vosotros, ¿vale? vale. Otra de las preguntas, que si el proyecto se puede trabajar en diferentes áreas y especialidades, sí, nosotras sí que lo teníamos, lo pensábamos como un proyecto para que se trabajara sobre todo en tutoría, pero sí, también se puede trabajar desde otras áreas. Bueno, Manuel, a ver, accedo a las actividades previas y posteriores, pero la parte central, ¿cómo accedemos? Me manda otro PC. No, mañana te enviaremos el claro, link de enlace desde el que tienes que acceder a la actividad central, ¿vale? Que es lo que ha estado explicando Bea. O sea, vosotros os metéis en el enlace que os mandemos mañana y tenéis que poner los datos del cole, como dijo Bea al principio, y una vez le dais a siguiente ya os aparece la pantalla esta que pone acceso al juego interactivo. Nada más que pincháis a acceso al juego interactivo, ya se os abre el juego interactivo. claro, es decir, este link solamente se lo facilitamos a los centros que evidentemente vienen al webinar, ¿no? Pues aunque todo sea gratuito y eso, pero sí para tener como cierto control de qué centros educativos están participando. Por eso la importancia también de que pongáis al menos la primera vez que entréis el nombre de vuestro centro educativo y el que nos mandéis esas hojas de compromiso de participación. Todos los No, docentes luego tenemos que Manuel creo que hacerlo. decía, ¿todos los docentes tienen que hacerlo? No, ni todos los docentes, ni todo el centro educativo, ni todas las clases de un mismo curso. Lo ideal, Perdona, algo que te mira, vamos a decir Laura y es que la yo, lo escribí a ideal veces, es que a sí. mí esto de estar escribiendo
Ay, genial, Manuel. Imagina, Mira, te lo Manuel. agradezco tanto. Perdóname, es que no se Genial. me ha entendido. Mira, me refería a ese link, a acceder al link. Ah, ¿Todos los docentes tienen que hacer ese registro Ah, o, no. sí. Pues o cómo sí, es? cada vez que vayáis a Mm, entrar, o Ah, sea, el formulario a la hora de entrar es anónimo en cuanto a docente, simplemente pide curso y el centro, el nombre del centro, con que nos pongáis eso vale, ¿vale? Y sí que cuando vais a entrar sí que pedimos que se rellene, pero vale. vamos, es anónimo, es Cada vez simplemente para contabilizar qué centros entran, o sea que tampoco es una cuestión, ¿vale? perfecto, perfecto. Muy bien, pues nada, nada más que era eso. Oye, Vale. mira, se me ha ocurrido que podéis tener un botiquín también, llevar un botiquín de emociones. Podría ser una buena idea, Pues sí. ¿eh? O un diario. Es que tenemos nosotros aquí cosillas de viaje, pues un pues mapa, una genial. brújula, ¿vale? Siempre lo decimos, que luego todo, además he leído por ahí un comentario que ponía, ¿queréis como que mandemos evidencias de fotos, tal? Todo lo que nos podáis aportar extra del proyecto para nosotros es súper bien recibido, porque al final también nosotros vamos aprendiendo en el transcurso de todo, o sea que todo lo que nos podáis aportar o contar, pues genial. Mm, sí, sí, genial. Pues Manuel, queda... Yo me lo bueno, he ya apuntado, hablaremos para que, Manuel. para que vayamos aprendiendo, porque es la primera vez que lo hacemos aquí en Andalucía, pero llevamos más años con otros muchos más centros, entonces mola mucho ir hablando con muchos docentes porque cada uno te va explicando la realidad de su centro. Entonces, como que tenemos en nuestras bases de datos una de centros educativos que nos cuentan unas historias guapísimas. Entonces, cuanto más podamos conectar, mejor. Así vamos aprendiendo entre todos. Todo Pues de gracias a todo, sí. vosotras porque es un proyecto muy interesante. Y yo creo Muchas que gracias. Muchas gracias. eh, Desde luego que con la cariño está sociedad hecho. actual, ¿vale? Gracias a vosotros por estar aquí también. Eso Y es. bueno, la última pregunta, a ver, ¿a qué alumnado está dirigido? ¿Está indicado a primero? A ver, lo que es la sesión central del juego interactivo y las actividades previas y posteriores que aparecen en la página, en el link que os enviamos mañana, es para el alumnado de tercero, cuarto y quinto. O sea, está pensado en primer lugar para tercero, cuarto y quinto. Sí que es verdad que en algunos centros Sexto también lo hace porque, bueno, pues porque considera que lo pueden hacer perfectamente y lo hacen también Sexto. Pero eso depende un poco de lo que vosotros consideréis, porque tenemos la experiencia de que en algunos coles nos han dicho que a lo mejor él les resulta un poco infantil y en otros coles nos han dicho que les va genial. Entonces también depende de las características del alumnado de vuestro sexto. Si consideráis que se puede beneficiar del material, pues oye, mira, genial, que lo hagan también en sexto si es que queréis. Sería genial. Y luego, en primero y segundo, Eso. no se hace con el mismo material de tercero, cuarto y quinto, sino que hay un material adaptado para este ciclo, que os lo enviaremos mañana también, ¿vale? Que es... O sea, lo que son los contenidos es lo mismo, se trabaja un poco los mismos bloques de contenidos, que son las emociones, tipos de emociones, empatía y estrategias de gestión emocional, pero un poco adaptadas a su nivel, ¿no? Son actividades como más manipulativas, se utilizan los mismos vídeos, pero luego la actividad es más manipulativa. Sí, está lo que ha dicho Bea de la creación de historias, con las emociones. Hay actividades pues de hacer un collage con diferentes partes de la cara, como que es todo más, Pues pues más eso, adaptado a primer sí, ciclo. más adaptado a su Eso es. edad, pero que al final el contenido es el mismo. Y eso. Y luego había otra preguntilla, que cuánto tiempo se estimaba en hacer la sesión una persona que llega un pelín tarde. La sesión central nosotros la tenemos más o menos estimada en 50 minutos, pero como os decíamos, como luego cada centro hace como quiere y lo hace suyo, pues nos vamos a encontrar que la actividad central, a lo mejor en un infantil o en un primero de primaria de octubre, lo que pasa es que ahora ya estamos en febrero, pues lo va a hacer durante toda la semana. En cambio, primero de primaria, a estas alturas, pues lo va a hacer en 50 minutos. Entonces, eso ya iremos viendo, eso lo podéis ir viendo. Nuestra recomendación es que mañana cuando os enviemos el correo, hagáis vuestro, en, en los pocos espacios que tenéis libre, pues que nos dediquéis unos momentitos para meteros y bichear bien la aplicación. Y entonces a partir de ahí, o bien lo hacéis tal y como es la propuesta que nosotras os lanzamos, o a partir de ahí
ya la creatividad como queráis utilizarla y entonces, oye, pues vamos viendo. A ver, más mensajillos. Intentaré llevarlo a cabo en el aula específica. Ay, Pues genial, Lourdes. Mira qué guay. guay, gracias, Lourdes. Y Me también lo, gracias a Estefanía. me lo acabo de apuntar Todo el mundo, no también. sé si lo habéis visto, Estefanía, que se ve como para todo, para todos. Entonces, vamos, yo me lo quedo. Yo también. Y que todo el mundo lo sepa, que Estefanía nos ha mandado Ha compartido un mi. Hola, sí, soy material yo. educativo. Si queréis, os cuento un poquillo. Pues genial. Claro, sí, sí, Mira, encantada. me ha recordado un montón, pero bueno, vuestros recursos mucho, mucho mejor, claro está, esto es de batalla. Y Todo entonces hicimos fresco. unos materiales también basándonos en la metáfora de realizar un viaje, donde primero tenemos que hacer un pasaporte, luego hacer la maleta y todo era pensando para trabajar precisamente de forma maquillada, ¿no? Y motivadora con el alumnado de primaria, todo lo relacionado con la educación emocional y algunos conceptos más. O sea que, bueno, que me ha recordado un montón y si os sirve también y lo podemos llevar en paralelo los docentes en la tutoría con nuestro alumnado. Genial, pues sí, nos vale mucho. Lo estoy viendo y efectivamente, pues hay aquí un montón de cosas de las que hace como 5 años estuvimos ahí hablando y luego era como, venga, no podemos hacer todo. Entonces vamos a centrarnos en algo como mucho más concreto y que este proyecto, por eso solamente hablamos de las emociones básicas, ¿no? Porque era como, bueno, claro, nosotras lo que queremos es que la educación emocional tenga una fuerza mayor y un mayor peso dentro de los centros educativos. Pero por si acaso dijimos, vamos a hacer esto, que es como más introductorio y luego ya Sí, iremos me ha escalando. encantado precisamente por la simplicidad de los recursos. O sea que enhorabuena, de verdad, muchas gracias. Ay, Muchísimas muchísimas gracias gracias, a Estefanía. vosotros. Así que nos lo quedamos, me llaman No de también más de a ahí. nada. Pues, Me parece. pues si tenéis alguna otra duda y si no, da igual, no pasa nada. Si se os ocurre una duda dentro de unas horas, como vais a tener nuestro correo y nuestro teléfono, nos llamáis y Eso. encantadas. Voy a dejar de todas formas, esto es importante, bueno, los datos de info de Creciendo en Prevención por el chat, cogéroslo porque si veis que en unos días no os ha llegado nada, contactar con nosotros porque Algo ha pasado. sí, algo ha pasado por ahí. Mira, Mm. lo voy a dejar. Uy, ¿qué pongo? La tilde en el correo. Ay, eso a mí me pasa un montón. Vea, si quieres dejar tu teléfono, dejo yo también el mío y así tienen los Sí, dos. El correo es ese, ¿vale? Info arroba creciendo en prevención. Ay, mi nombre es Laura, que no lo he apuntado. Pues ya está, chicos. No sé si hay alguna duda más sobre alguna cosa. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, que sabemos que es un esfuerzo. total. Vale, fenomenal. Pepa, vale. Hablamos. Un saludo. Gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, pues si queréis vamos cerrando. Nosotras estaremos aquí hasta que todas las personas que han estado hoy se desconecten. Si hay alguna que todavía no ha puesto sus datos en el chat de a qué centro pertenecéis, pues os invitamos a que lo hagáis, ¿vale? Y Muchas gracias muchísimas a gracias todos. por aquí.
Vale. Buque de profes del doctor Jiménez. Muy bien. Ay, al final hemos sido casi 100. Digo, ay, Dios mío. Ha estado genial. Sí, muy guay. Y me encanta que nos den material, ¿verdad? Pues sí, me Hasta. lo voy a Muchísimas apuntar. gracias, de ¿verdad? Voy a hacer una llamada, ¿vale? Vea un segundito. No cierro ni Sí. nada. Ya estoy. Querida, ¿has dejado de grabar? No, voy a dejarlo ya Pues así. si quieres, sí, ¿no? Porque todos estos minutos así de